Hola amigos, bienvenidos todos a ese nuevo tutorial, el tercer y me parece el último tutorial de la serie de talla de expresiones de rostros. Podríamos hacer muchas más expresiones, pero me parece que con esto sería suficiente porque es un montón de expresiones del rostro. Con estos tutoriales ya tendré los pasos para poder analizar un rostro y lo que se tiene que tomar en cuenta para que ustedes puedan hacer sus propias expresiones. En este tutorial vamos a hacer acá la expresión de la sorpresa, que va a ser diferente en la parte de los ojos, que serán mucho más abiertos y donde vamos a ver casi el iris completo, y la boca, que va a ser mucho más suelta y donde no va a aparecer esas típicas marcas que salen de la nariz que vemos acá y acá. En la sorpresa las mejillas van a ser mucho más relajadas. Así que empezamos directamente con el trozo ya pegado, recortado. Esos pasos les pasé para que vayamos más rápido. Creo que esa etapa no hace falta, y si quieres ver cómo se hacen, te recomiendo ver los dos tutoriales anteriores que hemos hecho donde les enseño a pegar la madera. Así que empezamos con esta vez directamente afinando un poco la nariz. Esta vez empezamos por afinar la nariz. Vamos a recortar los bordes con la media caña. Hay que notar que, a la diferencia de los otros rostros que hemos hecho, cuando vamos a tener la expresión de la sorpresa, no estamos contrayendo esas mejillas de acá, entonces el músculo no se levanta y vamos a tener una caída de la nariz mucho más fuerte, o sea, mucho más pronunciada. En los tutoriales anteriores hemos visto que casi ese músculo de la mejilla viene a encajarse en la nariz. Acá no, vamos a tener la caída mucho más fuerte, así que podemos tallar los bordes sin miedo para rebajarlo. Ok, solamente para desbastar un poco los bordes, y empezamos con la línea de las cejas. Muy bien, ahí vamos con la línea de las cejas. Ven cómo forma un tipo de arco. Eso va a depender de cada persona también en la morfología. En mi caso veo este arco. Si quieres hacer unos medios círculos con un compás a mano levantada, pones tu dedito ahí, que te sirve de punta de compás, y guarda la distancia y dale círculo así. Eso puede servir a veces para ir rápido, y otro medio círculo por allá para los bordes, ¿ya? No vamos a acabar tanto así como en los otros tutoriales, porque la mejilla va a ser mucho más baja, así que todo va a ir más suave, y el globo ocular tampoco va a ser tan sobresaliente como los otros vídeos. Entonces voy empezando. Me gusta siempre empezar desde esta esquina
de la nariz y cavamos. Esos puntos acá como punto de referencia más o menos para ver dónde cae la mejilla. Como un punto de referencia. Muy bien, voy a bajar un poco el otro lado. Ok, listo. Hemos cavado los dos lados y he recortado un poco los bordes para que caigan con la recaída al costado de del rostro de la cabeza. Este nariz va a ser menos ancha porque cuando vamos a abrir la boca, los ojos, todo el rostro se va a ir en el largo, entonces todo se afina, ¿no? Y no está estirada a los costados como en la risa, por ejemplo, ¿no? Entonces, también acá no vamos a tener una mejilla saliente, así que desde la boca, acá todo se va bajando hacia el ojo. Así que voy a rebajar esas partes y los costados de la nariz. El relieve va a ser al nivel de la boca y las mejillas van hundiéndose.
Con la media caña voy a redondear estas partes. Retroceder un poco la cámara para tener margen. Okay. Acá vamos a redondear un poco la caída. Okay. Voy a emparejar los dos lados y continuamos la parte del ojo. Bien, ya emparejé los dos lados, afiné un poco, como vemos la mejilla plana hacia el fondo del ojo y ahí está, un poco más afinado todo eso, ¿no? Ahora voy a quebrar un poco la nariz hasta un poco más adelante y acá cavar. Como saben, siempre hay un pequeño hueco ahí. Entonces reafirmo un poco la curva de la nariz. Y puedo cavar con mi media caña ese pequeño rincón acá. Listo, voy a dibujar los ojos y continuamos. Ok, pasando los ojos, primero voy a afinar un poco más la nariz y vamos a acabar un sillón acá y acá también con una gubia, un pico de gorrión, porque eso es el párpado que entre debajo de la ceja, así que solamente hace un pliegue, ¿ya? Bueno, vamos a empezar con afinar esta nariz y con mi media caña voy a darle a las esquinas acá, a los bordes, para comer un poquito, que está muy ancho. Listo.
Ok, vamos a acabar los bordes al interior y en el sillón que he dibujado. Como siempre, no es nada fácil con el ángulo de la cámara, pero bueno, listo. Acá hay que cavar un poquito, como si se adentraba en la nariz, no demasiado, pero un poco. A ver si me ubico por acá. Listo, y voy cavando un pequeño sillón. El interés acá es hacer resaltar al medio lo que va a ser el globo, el globo ocular. Y por acá a la esquina, acuérdense que tenemos que cavar un poco la esquina, así damos el efecto redondeado también en este sentido y en este sentido. Vamos a ayudarnos con una plana para dar el borde inferior. Listo, esa parte también va a ir rebajada, ¿ok? Así que voy a rebajar un poquito.
Listo, voy pasando para el otro lado y tallamos lo que es la parte superior, ¿eh? Voy a afinar un poquito eso también, que está muy levantado. Ya. Ok, el último retoque. Listo, emparejo al otro lado y seguimos. Ok, tenemos los volumen principal. Ahora vamos a marcar con el pico de gorrión para delimitar el borde superior del ojo. Hacer con pico de gorrión o con cuchillo también, ¿eh? Listo, ¿eh? Vemos la marca del ojo. Y acá después solamente tenemos que recortar para abrirlo, ¿eh? Hago el otro lado y seguimos. Ya tenemos el dibujo de los ojos, así que vamos a proceder a la apertura del ojo con un cuchillo. Siempre lo abro con cuchillo porque es una hoja fina que nos permite entrar sin jalar mucho la fibra que hay alrededor. Listo, y sacamos un poco de materia adentro. Se saltó ahí, vamos a quitar eso porque está demasiado astioso esta madera. Y también bajar un poco acá. Ya.
Muy bien, para los bordes vamos a trabajar con una gubia más puntiaguda. Voy abriendo el otro ojo y vamos haciendo los detalles adentro. Listo, con una gubia más puntiaguda voy a poder liberar los bordes, las esquinas, y así darle una forma más redondeada a mi ojo. Los bordes acá del ojo van a tener que retallarlo al final para emparejar todo. Eso ya lo arreglamos al fin, ¿eh? Ya, este globo ocular me están dando la forma y nos damos cuenta que acá, por ejemplo, está muy alto, entonces puedo ir cavando un poquito más para que siga el globo ocular. Ya así estoy emparejando. Listo. Acá podremos marcar un poquito más cómo se mete el párpado. Y de este lado también está muy alto, entonces ya puedo ir rebajando. Bueno, no mucho detalles porque quiero hacer el borde ahí, eso lo vamos a hacer más tarde. Acá vamos a hacer la esquina del ojo. Ok, voy haciendo la misma etapa del otro lado y continuamos. Bueno, seguimos con la parte de la boca. La boca va a ser proyectada un poco adelante, con una pequeña apertura de sorpresa. Entonces le vamos a dar la forma de los lados. Más o menos lo que va a sobresalir es el ancho de la nariz.
Ok, voy emparejando y seguimos. Muy bien, ahí lo tenemos emparejado de los dos lados. Vamos a cortar la nariz. Cuando ya abrimos la boca, esta forma sorprendida como la sorpresa, ya no tenemos contraído acá. Esa nariz va a ir bajando, lo que hace que nuestra punta va a ser un poco más retrocedida. Bueno, siempre dependiendo del modelo, pero acá yo lo voy a hacer así. Voy a recortar un poco mi nariz con un golpe de serrucho. Será más eficiente porque con mi gubia esta madera no es tan buena y podría romper. Ok, tenemos una punta un poco más levantada y vamos a recortar el ancho de las nariz, perdón, la apertura. Lo voy a tallar de frente también con serrucho, acá y acá, para que las aberturas va a ser más en los costados. Ok, vamos a sacar esta parte, esta esquina. Ahí está, para que veas la diferencia. Ha recortado acá y voy a dejar un pequeño borde acá para poder hacer un poquito el retorno. Listo, voy emparejando. Listo, ya tenemos la curva de la apertura de la nariz. Ok, y ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, ya me estoy dando cuenta, ven con la video que acá falta abrir un poco más porque está más bajo que este punto. A veces eso es una buena técnica, les he dicho en tutoriales anteriores, cuando miran sus tallados a través de una cámara, a veces lo ven de ángulo diferente y se dan cuenta de cosas que no van, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es el ancho de la nariz. Acá lo vamos a acabar porque va a venir, se abre un poco y se cierra. Y cuando abrimos la boca, estiramos hasta abajo y acá se está cavando. Entonces voy a dibujar eso. Ok, ahí está el dibujo. Ya. Vemos que acá tenemos un poco ancho y se va hundiendo. ¿A qué se debe eso? Es que acá tenemos el hueso de la nariz. Si miran un cráneo, se van a ver que el hueso llega hasta acá y todo eso es hundido porque ya es cartílago. Entonces la piel va a hundirse acá porque no hay ningún soporte y viene a la punta que es el cartílago. Entonces vamos cavando esas partes de acá. Muy bien, entonces con esta media caña voy cavando ese borde. Y acá va a ir rebajándose, ¿eh? Pero eso vamos a hacerlo con otra gubia más fina. Listo para este lado. Ok, ya estamos viendo una nariz que tiene un carácter un poco mejor, ¿verdad? Bueno, con una gubia más fina vamos a hacer el pequeño retorno y procederemos a afinar la punta y apertura de nariz. Ok, muy bien, vamos a ver el rincón de la nariz, que ya no va a ser tan marcado como cuando estamos estirado el rostro, ¿no? Va a ser más suave, así que le voy a hacer con una media caña así chica el hueco de la nariz y vamos a redondear esa punta.
Listo, acá con cuidado porque estamos a contrabeta. Hay que ir despacio y con gubia bien afilada. Y terminaremos en la esquinita con pico de gorrión. Ok, vamos con la punta de la nariz con mucho cuidado, que no queremos romper a ese grado. Entonces siempre con paciencia, mucho cuidado. Muy bien, está haciendo la punta. Voy a empezar también por darle una afinada a los bordes, romper esa esquina angulosa. Listo. No hay necesidad de ser tan detalloso porque después vamos a hacer los acabados, y eso se va a ver con los acabados. Bueno, es una nariz bastante ancha, pero vamos a tratar de afinar un poco. Ok, muy bien, terminó el otro lado para ver el resultado final. Ven un poco que es otra forma de nariz que estamos haciendo, un poco más gruesa, y continuamos. Bien, ahí vamos con esta nariz. Vamos a afinar las esquinas con el pico de gorrión, redondear y bajar acá hasta donde se debe. Listo, con el pico de gorrión voy a terminar esos bordes un poco más finos. Y acá voy a poder llegar hasta abajo. Ok. Listo. El hueco va a ser estirado hasta casi tocar el labio.
Vamos raspando hacia el borde para abrir el hueco. Listo, cuando rebajaremos la boca daremos el toque final. Bueno, con eso ya tenemos una nariz interesante. Termino con el otro lado y empezamos con la boca. Ok, acá tenemos la nariz terminada y vamos a abrir la boca. El ancho de la boca yo lo veo que es tan cuadrado con el centro del ojo, o sea la pupila. Tomo el centro de la pupila y llego ahí. Bueno, dependiendo de las expresiones va a ser más o menos hacia afuera, hacia adentro. Eso lo tienen que ver ustedes, una referencia que tienen que tomar, ¿no? O sea, hasta dónde llega la esquina de la boca en comparación al ojo. Me bajo acá y el ancho de la boca de la parte alta veo que es el ancho de mi nariz. Entonces ahí determiné que el ancho va a llegar acá y se baja más o menos ahí. La altura, ese lo comparé entre la altura de mi nariz y la altura acá. ¿Listo? Voy a poder abrir esta parte y redondear con mi media caña, darle un ángulo redondo acá. Listo, entonces vamos a dar curva a esta parte. Con suavidad, que estamos a contrafibra. Ok, tendremos que hacer lo mismo del otro lado y abrir la parte de la boca, ¿no? La parte de la boca solamente dibujé la parte alta porque en la parte baja lo vamos a rebajar a este nivel, ¿ya? Así como les enseñé al tutorial anterior, cuando se abre la mandíbula se va un poco hacia atrás, ¿no? Okay. Llegando más o menos a esta línea que va en el centro del ojo, ¿no? Después yo puedo ya cavar lo que hay dentro.
Trato de emparejar bien la apertura. Ok. Ok, me falta un poco rebajar acá. Aunque no haya la marca, siempre hay un poco de... Los relieves están por ahí, ¿no? Entonces rebajamos un poco por acá. Acá siempre la mejilla, la boca. Acá cabo para poder hacer resaltar el labio. Listo. Voy a emparejar el otro lado y continuamos con esta talla. Ok, ahora vamos a rebajar la parte de la mandíbula inferior porque como les expliqué en el video anterior, cuando se abre la boca se va un poco hacia atrás. Entonces voy a rebajar mi madera hasta acá más o menos. Para eso voy a utilizar la fibra de la madera para poder hacer saltar sin esfuerzo todo lo largo, ¿no? Vamos a acabar un poquito la parte media.
Ok, para poder proyectar la boca un poco más hacia adelante, vamos a rebajar esas partes de las mejillas y para dar un efecto más proyectado adelante, ¿no? Yo acabo de contra beta porque no me importa, justamente quiero eh, sacar la madera hasta la punta, pero si no tendría que tallarlo hacia acá. Muy bien. Emparejo el otro lado de la misma manera y continuamos. Ok, ahora está emparejado, tengo la caída. Ven que está mucho menos marcado, no tengo necesidad de hacer el pliegue acá. Es una caída más suave. Faltaría rebajar un poco las mejillas acá. Bueno, estos son los detalles de acabados y vamos a terminar dibujando la boca y darle vuelta. Listo. Hicimos la apertura. Yo lo hice más o menos de la altura de la nariz. Eso tienen que medir en su modelo, ¿eh? Vamos a acabar adentro y también a los bordes. Vamos acá a hacerle la curva y acá acabar para resaltar el labio inferior. Los bordes del mentón.
que acá estoy marcando el límite de la caída del labio. Después vamos a ir a marcar adentro. Acá tengo que venir del otro lado porque la fibra se está levantando. ¿Listo? Ok, vamos a empezar a cavar un poco más adentro. Voy a dejar un poco de espacio para el labio. En este caso, la sorpresa, no vamos a enseñar. Ok, se me cortó el video. Estuve avanzando acá, cavando para hacer resaltar el labio inferior. Como comentaba, cuidado no apretar mucho acá, porque esta parte está un poco más débil. La fibra estando así se puede romper fácilmente. Y un poquito más. Voy a ir bajando el mentón también, que no va a sobresalir tanto.
Ahora emparejo los costados. Perdón, nuevamente se me cortó, tenía la memoria llena, así que bueno, como pueden ver, terminé de cavar acá, rebajé un poco esta parte y vamos a terminar el otro lado para pasar a los ojos. Muy bien, antes de pasar con los ojos voy a cortar ese ángulo muy fuerte para dar la parte un poco más redonda que es del labio. Esto lo voy a tener que más bien atacar con lija porque es una madera que realmente se astilla bastante, ¿eh? Bueno, eso será parte de los acabados. No vamos a pasar más tiempo ahí. Atacamos con los ojos. Ok, para el ojo, como siempre, vamos a tallar. Voy a tallar un poquito más hacia adentro porque mi ojo está muy grande. Tratamos ahí para la expresión de la sorpresa de hacer ver casi el iris completo. Ok, cuando la madera es astiosa así, me doy cuenta que no hay que apretar mucho y de poco en poco hacemos otras repasadas, si no se va astillando mucho los bordes. De hecho ahí se me astilló, pero no importa porque quiero quitar esa capa de rojo y vamos a hacerle su brillo. No se olviden del brillo. Acá lo podemos hacer un poco más grande quizás porque el ojo está bien abierto y recibe bastante luz. Listo, quitamos material. Me faltó tallar arriba. Listo, una vez que he dado la vuelta, puedo quitar la primera capa de madera. Y así sucesivamente voy a nuevamente dar la vuelta con el cuchillo
para ir un poco más abajo hasta que lleguemos a la profundidad requerida. Ok, cabo y listo. Lo voy a hacer fuera de cámara para no usar mucho tiempo y vemos el resultado. Ok, listo, ahí vamos con un ojo. Luego voy a probar con un ángulo correcto, porque ahí la luz va hacia el fondo, no tengo una buena representación, pero alejándome un poquito y levantando la cara para que el sol le caiga desde arriba, me debería dar un buen rendido, ¿no? Si veo que el trozo de luz es muy grande, entonces lo reduciré un poco y eventualmente, si falta oscuridad, puedo cavar más profundo. Eso hay que afinarlo después. Voy pasando con el otro ojo y vemos el resultado con la luz correcta. Ok, ya terminamos. Ya he tenido que cavar mucho más profundo que los otros ojos de las otras expresiones del rostro, porque como es más abierto, hay más luz que entra, entonces hay que ir más profundo. Reducí también este brillo, lo veía muy grande y me estoy preguntando si todavía no está muy grande este brillo. Eso lo modificaré a la etapa de los acabados, pero me parece que voy a recortar la punta así para que se vea así. Mire, estaría mucho más, sí, me gusta así. Entonces también lo voy a recabar. Terminamos con cava la boca y acabamos con este tallado. Ok, recorté estas puntas que nos daba un brillo muy poco natural. Estamos llegando a algo que me gusta mucho más. Y cavamos la boca. La boca lo voy a ir cavando un poco más profundo por la parte de arriba y menos profundo la parte de abajo, un poco en diagonal. Porque abajo hay la lengua. Tampoco le voy a dar mucho detalle, porque en esta posición no vamos a ver los dientes. Así que lo cavo más que todo para jugar con la luz, ¿no? Para que puedan hacer sombra. Y en escultura tenemos que pensar a jugar con la luz, ¿no? Para que puedan resaltar y tener formas interesantes. Okay, ya ves cómo le voy haciendo, nada del otro mundo. Lo termino y vemos el final. Ok, antes de pasar a los acabados me olvidé que tenía que terminar esta parte, las esquinas del ojo. Entonces vamos a darle el contorno. Y acá también una bajada. Voy a tener que cambiar de lugar este prensa. Bueno, voy cerrando hasta el borde. ¿Ya? Cambio la prensa para poder agarrar del otro lado. Listo, terminando este borde.
Ok, lo agarré por el mentón, hay que agarrar despacio porque el mentón está más frágil ahora. Y con el pico de gorrión voy a retrasar donde se entra el párpado. Y acá una pequeña caída. El párpado inferior viene un poco debajo del superior. Así. Listo, y emparejando esto un poco. Como que sea claro, que tengamos la impresión que este párpado superior sale realmente debajo de este pliegue. Ok, voy emparejando con el otro lado y terminamos con esto. Listo, ahora vamos a terminar con la parte de la frente. Voy a rebajar un poquito y a partir de acá, cuando estiramos la cara de esta manera, vamos a tener un rincón un poco. Vamos a acabar un poquito y hacer las marcas, que esos pliegues son muy pocos en esta expresión, será encima de las cejas. Ok, entonces empiezo con esas partes. Vamos a acabar un poco la esquina. Y por acá se mueve porque como agarro con lo poco que hay en el mentón, se escapa. Listo, al otro lado igual. Listo, terminamos por las cejas. Ahora voy a rebajar un poco esta esquina. Y vamos a pasar a hacerle algo más redondo. Pasa acá. Y tendríamos que venir a acabar un poquito atrás. No mucho, ¿eh? Soltó. Lo que pasa es que por la pequeña superficie del mentón no lo puedo agarrar muy fuerte, si no voy a machacar toda mi madera. Idealmente eso lo habría trabajado antes,
Ok, una vez que rebajo un poco atrás, hago toda la superficie, hasta arriba. Tenemos que tener un ligero bombeado, pero no demasiado tampoco. Acá voy a hacer igual del otro lado. Listo. Ya. Voy emparejando el otro lado, bajando eso y hacemos las marcas de las cejas. Ok, ahora los pliegues arriba de las cejas. Como ves, no son muchos pliegues en esta expresión. Lo voy a tallar suave con el pico de gorrión. Acá los bordes son un poco más profundos, entonces voy a ir con el cuchillo. Listo, voy terminando el otro lado y veamos el resultado. Ahora sí, ahora nos toca terminar con eso. Escofinas gruesas, si hay mucho que rebajar a algunos lados. Acá casi no hay, quizás por la parte baja. Acá voy a utilizar a rebajar todo eso, emparejar bonito. Luego, como siempre, escofina finitas, eso para romper todos esos ángulos. Ok, y terminando con un lijado con papel lija para madera, si tienen un Dremel lija para ir más rápido. Y el papel puedes empezar con 80, 180 y terminando con unos 220, suficiente yo creo. Bueno, todo eso lo hago fuera de cámara y nos vemos en el final. Listo amigos, ahí terminamos con este tutorial. Espero que les haya gustado. Como siempre, sin muchos detalles, lo hago con un acabado muy ligero porque es un trabajote eso, y eso ustedes lo pueden hacer. Ya tienen los tutoriales sobre cómo hacer los acabados. Espero que les haya servido como siempre. Si les haya gustado, pongan un like al video, no olviden suscribirse y darle a la campanita para ver los próximos tutoriales que se vienen. Así que amigos, hasta la próxima. Chao, chao.